Esto. No me permite compartir. No tengo ni siquiera opciones para poder activar mi. eh, No me permite. Profesor, creo que tiene que presionar la tecla Alt para que le aparezcan Ya. las opciones. La tecla Alt Solo Alt. y presiona la tecla Alt y a dónde veo las opciones. Debería aparecerle si es que no le salen las opciones, profesor. No, acá me sale más, grabar aplicaciones, ahí compasión, compartir, reaccionar, chat y participantes. Mostrar vistas de chat, En compartir, ¿no, profesor? compartir Profesor, con. para compartir tiene que ser anfitrión, pero ninguno de la sala lo es. Sí, pues, pero no me permite ser anfitrión, pues, o sea, no me permite colocar el anfitrión acá. Ahí está Kids, el asunto. A ver, buscar participante, chat. Igual. A ver, reclamar anfitrión acá. A ver, para control B. A ver, ahora soy anfitrión y a ver si me permite. Ah, sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Finalmente voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien, delegado? Sí, sí se ve, profesor. Muy bien. Estábamos hablando acerca del forjado en matriz abierta. Y habíamos visto, pues, de que el forjado en matriz abierta idealmente se realiza de esta manera. Y para realizarla de esta manera, habíamos visto de que para calcular la fuerza de forjado en matriz abierta habíamos utilizado esta fórmula, pero en condiciones ideales. Es decir, la fuerza es igual al esfuerzo de fluencia por el área de la sección transversal que tiene la pieza en milímetros cuadrados y el esfuerzo de fluencia en megapascales. Entonces, recuerdo esta fórmula que es para un forjado ideal, habíamos encontrado o nos habían proporcionado. Es decir, cuando el proceso de forjado se realiza de esta manera, ¿no? Es decir, de una manera uniforme. Es decir, no consideramos las fuerzas de fricción que se producen entre la pieza y la matriz superior y entre la pieza y la matriz inferior. Porque evidentemente cuando hay un flujo de material lateralmente, como en este caso del forjado, entonces ese movimiento de material genera en la superficie superior de la pieza y en la parte inferior de la pieza fuerzas de fricción con la matriz tanto superior como inferior. Eso en este tipo de forjado no se consideraba, porque es un forjado ideal. Pero realmente el forjado no es ideal, sino el forjado es real. Y por consiguiente, la manera como se deforma el material durante el forjado es de esta manera. ¿Por qué? Porque precisamente decimos de que en la superficie de contacto de la pieza con la matriz superior y la matriz inferior se generan en esta superficie fuerzas de fricción. Y por consiguiente, como la fricción entre
la matriz inferior y la pieza, y la matriz superior y la pieza, el esfuerzo, o mejor dicho, las fuerzas de fricción son considerables, entonces no permite que el material se desplace libremente hacia los lados laterales. Por eso acá es menos el desplazamiento lateral. Pero como en la parte central de la pieza no hay ningún impedimento de fuerza de fricción, entonces el material se va a desplazar libremente hacia los costados, generando que la forma de la pieza que se deforma durante el forjado tiene forma de un barril. Por eso es de que las fuerzas de fricción cuando se trabajan con el material en caliente se incrementa. Hay un coeficiente de fricción mucho mayor que cuando se hace a temperatura ambiente. A eso hay que agregarle la temperatura que tiene la pieza respecto a las matrices, que son temperaturas diferentes, entonces va a haber una transferencia de calor en la superficie de las matrices. Lo cual obviamente al haber una diferencia de temperatura aumenta la resistencia a la deformación de la pieza. Por consiguiente, en esas condiciones reales, lo que hay que hacer para calcular la fuerza de fricción, la fuerza de forjado que se necesita, entonces hay que considerar la misma fórmula que habíamos considerado en el cálculo ideal, es decir, sin fuerzas de fricción. Pero, como ya estamos viendo de una manera real, entonces la fuerza de forjado tiene que ser calculada realmente. Para lo cual, a esa fórmula que hemos utilizado anteriormente, vamos a agregarle los factores reales que se producen durante el forjado. Es decir, la fuerza de fricción representada a través de su coeficiente de fricción y además, como en todo proceso de forjado, hay una relación directa entre la pieza y las matrices tanto superior y la inferior. Es decir, la relación que hay entre diámetro y altura. Diámetro y altura entre las piezas. Por eso es de cada fórmula que anteriormente hemos determinado o que nos han proporcionado, tenemos que agregarle un factor de forma, llamado así, un factor de forma, que precisamente la fórmula se convertiría en esta que tenemos a continuación. La fuerza va a ser igual a K sub F por Y sub F por A. A donde tenemos los dos datos o las dos variables que anteriormente nos habían dado para la fórmula de cálculo de la fuerza de una manera ideal, las cuales F Y sub F, que es el esfuerzo de fluencia en megapascales, y el área de la sección transversal de la pieza. Para que esa fórmula se convierta en una fórmula real, en el cálculo de la fuerza de forjado se incrementa, o sea, hay que considerar el factor de forma, que se llama así, factor de forma K sub F, que precisamente en este factor de forma va a estar incluido el coeficiente de fricción que representa las fuerzas de fricción que hay entre las matrices y la pieza, y además hay que también considerar la relación que hay entre el diámetro y la altura. Por consiguiente, K sub F va a tener un valor determinado. K sub F va a ser igual a 1 más 0.4 por mu por D entre H, a donde mu es el coeficiente de fricción que representa a las fuerzas de fricción que hay entre la matriz, entre las matrices y la pieza. Y la relación de diámetro-altura está incluido en el K sub F, que es el factor de forma.
Precisamente por eso es de que acá decimos de que las variables mu representan el coeficiente de fricción. D es el diámetro de la pieza de trabajo, el diámetro de la pieza, en este caso del tocho cilíndrico, o también puede ser cualquier dimensión que represente la longitud de contacto entre la superficie de las matrices con la superficie de la pieza que se va a forjar. Eso en milímetros. Y finalmente tenemos la representación de H. O sea, la variable H es la altura de la pieza que se está forjando en milímetros. De esa manera ya tenemos la fórmula real para calcular la fuerza de forjado, pero con matrices abiertas. Ahora, el proceso de forjado puede realizarse con matrices que tienen forma convexa y cóncava. ¿Ya? El forjado puede realizarse básicamente con dos matrices que se diferencian. Una de ellas es convexa y la otra es cóncava. Y también hay un proceso de forjado que se llama forjado por secciones, llamada así, o también podemos llamarlo secciones, forjado por partes. Forjado por secciones o forjado por partes. Ahora, el forjado con matrices convexas se usa para reducir la sección transversal de la pieza o redistribuir el metal en una parte de la pieza. Es decir, en otras palabras, podríamos afirmar que el forjado con matrices convexas sirven para poder fabricar materiales iniciales, o sea, materia prima, para otros procesos industriales. Como puede verse acá en el gráfico, tenemos matrices convexas que nos permiten deformar el material de esta manera, que son materiales iniciales o materia prima para otros procesos de forjado u otros procesos industriales que se tenga que hacer con ese material. Y también tenemos el forjado con matrices cóncavas, que es similar al proceso de forjado con matrices convexas, ¿no? Que, como pueden ver acá en este gráfico, tenemos matrices cóncavas, ¿no? Y obviamente en la pieza sale de diferente forma como representación de un material inicial para otros procesos industriales. Ahora, las operaciones llamadas así, forjado por secciones o forjado por partes, consiste precisamente en la deformación consecutiva de una pieza que tiene un determinado largo y con una sección transversal generalmente rectangular o cuadrada. Como en este caso, ¿ve? El forjado por secciones o por partes tiene que ver con un tocho o con un material inicial que tenga una sección transversal determinada que generalmente es cuadrada o rectangular y el tocho una longitud determinada. ¿Qué se quiere hacer con esa materia prima o ese tocho? Quiere precisamente esa materia prima. Queremos reducir la sección transversal para incrementar el largo de esa pieza, como en este caso, ¿eh?
se ubica la pieza inicialmente entre dos matrices en el forjado. ¿Ah? Inicialmente la pieza tiene esta sección transversal. Y lo que se quiere con estas matrices es disminuir la altura para que la longitud de la pieza se incremente. Y precisamente, como las matrices solamente abarcan una parte de deformación, entonces se hace por secciones o por partes. ¿Ya? Este tipo de forjado también se llama forjado incremental, porque primero toman en el extremo, teniendo el extremo inicial, esta sección transversal. Y con golpes consecutivos deforman la primera parte. Es decir, la parte a donde abarca las dimensiones de las matrices. Obviamente que primero lo habrán hecho por este lado, la primera sección deformada. Después corren un poco más el tocho hacia la izquierda y toman otra porción para deformarlo y tener de esta manera. Es decir, la pieza se va incrementando. Después toman una tercera opción, como en este caso las dimensiones de las matrices dificultan eso, porque no pueden simultáneamente hacerlo en toda la superficie, ¿no? En todo lo largo, sino lo hacen por partes. De tal manera pues que las matrices deforman al material y lo reducen la altura, incrementando su longitud. Y así, una vez que terminan esta parte, se desplaza de nuevo la pieza hacia la parte izquierda y empiezan a deformar la otra sección que queda. Y así hasta que se termina de forjar la pieza en todo lo largo, ¿sí? De tal manera de que se incrementa esa longitud en decremento de la altura o el espesor de la pieza inicial. ¿Ah? Y eso lo hacen por secciones, por partes, llamada también forjado incremental. Por eso dice, se usa también este forjado incremental en la industria siderúrgica para producir lupias y planchas a partir de lingotes hundidos, utilizando matrices abiertas, ¿ya? De tal manera de que pueda conseguirse el alargamiento de esa pieza. Otro tipo de ese forjado, como pueden ver acá, acá se repite, ¿no? Este es el forjado incremental o el forjado por partes o por secciones. ¿Sí? Ya deformó esta parte, o está deformando esta parte, y después que termine se le corre la pieza hacia la izquierda para terminar con esta sección. Pero eso también se puede hacer en piezas ya previamente elaboradas, como este eje. ¿Eh? Este eje ya ha sido previamente elaborado. ¿Eh? Tiene este diámetro mayor, este intermedio y este menor. A esta pieza, a este eje, que tiene esa configuración, por forjado, este extremo de lo que es cilíndrico se va a convertir en una sección cuadrada. Por consiguiente, se le coloca entre las dos matrices y con golpes se le va deformando primero una parte, después se le da un giro a 90 grados y se sigue deformando de tal manera de que teniendo un extremo cilíndrico, es decir, redondo, lo va a convertir el forjado en un extremo de sección cuadrada. Otra operación en la cual se hace también por forjado en matriz abierta es lo que habíamos visto nosotros también, este proceso en el laminado. Es decir, en este caso, el forjado de anillos con un determinado diámetro pequeño exterior y con un grosor de pared considerable, como precisamente son los materiales iniciales que tomamos para el laminado de anillos
de un grosor considerable entre el diámetro exterior y el diámetro interior que tiene ese anillo. Para poder utilizarlo en la forja, lo que se tiene es dos parantes, que se puede ver acá con color verde. En esos parantes se coloca un elemento cilíndrico, o sea, un cilindro de un determinado diámetro y de una determinada longitud. Y ese cilindro se apoya en los dos parantes. Para utilizar el proceso de forjado, lo que se hace es, se coloca el anillo antes de colocar el cilindro en sus apoyos. Primero se coloca el anillo en la parte central de el cilindro, ¿sí? Y una vez que ya tiene el anillo en la parte central, ya se colocan los extremos del cilindro encima de las columnas de apoyo, como se puede ver en la figura. Entonces, estando el anillo en la matriz cilíndrica, con la parte superior empieza el punzón a dar golpes continuos, ¿ah? De tal manera que con esos golpes continuos y con el giro continuo también del anillo, se va reduciendo el grosor del anillo, convirtiendo un anillo de pequeño diámetro en un anillo de diámetro mayor. Es decir, incrementándose el diámetro exterior y decrementándose el espesor del anillo. Cuando lo vimos este proceso en el laminado, eran dos rodillos que apretaban a las paredes del anillo para reducirlo y obtener un anillo de mayor diámetro. En este caso es con ayuda de una matriz cilíndrica de apoyo con una matriz superior plana que le da constantemente al anillo golpes y el anillo con ayuda de el apoyo circular realiza movimientos rotatorios y de esa manera al momento de que la máquina realice los golpes pueda realizar los golpes de una manera homogénea y de esa manera se va reduciendo el grosor del anillo y se va incrementando el diámetro exterior. Eso es todo lo que podríamos explicar acerca de el forjado con matrices planas. ¿Ah? El forjado con matrices planas. Ahora veamos el forjado con matrices impresoras. El forjado con matrices impresoras. En este caso de forjado con matrices impresoras, la matriz ya es una matriz de forma determinada. En este caso, la matriz ya no tiene una configuración, digamos, con superficies planas, sino que la matriz ya es mucho más sofisticada. Es decir, tiene interiormente esta matriz la forma de la pieza que se quiere obtener. Porque dado de que la materia prima
o la pieza que se está forjando, o tiene una forma cilíndrica o tiene una forma prismática. Si lo llevamos, esta pieza, a hacerle un forjado con matriz impresora, entonces vamos a ver de que para poder obtener la forma de la pieza que queremos, entonces la matriz impresora debe de tener internamente esa forma que queremos obtener. Por consiguiente, con golpes continuos que realiza la máquina de forjado, entonces la matriz va a deformar el material de acuerdo a la configuración interna que tiene esta matriz. Por consiguiente, acá las matrices tienen una gran responsabilidad. Tienen un trabajo delicado que hacer y por consiguiente, cuando se fabrican estas matrices por maquinado, entonces estas matrices se hace con bastante calidad. Un ejemplo simple de este tipo de forjado con matriz impresora lo podemos tener en esta figura, ¿eh? Como pueden ver. Acá está la matriz superior, llamado también, como habíamos comentado anteriormente, troquel superior. Y en este caso tenemos el troquel inferior o la matriz inferior. ¿Y qué es lo que se quiere con este tipo de forjado? Lo que se quiere es de que la pieza tenga la forma de la parte interna de la matriz. Y acá tenemos la matriz superior. Como pueden ver, la parte interna de esta matriz superior tiene esta forma, ¿eh? Y la forma de la matriz inferior es esta. ¿Para qué? Para que precisamente con esta forma de matrices impresoras podamos generar este tipo de pieza, ¿eh? Este tipo de pieza que parece un 8. Acá tenemos una esfera prácticamente, acá está recto y por acá tenemos una esfera. No hay que considerar, como se especifica acá, este material que se llama rebaba, ¿eh? Que es un material excesivo, por hecho es un excediente, cuando se quiere obtener esta forma de la pieza, es decir, una forma tipo esfera. En este ejemplo que estamos proponiendo, como pueden ver, la parte interna de la matriz es bastante simple, ¿no? Bastante simple. Por consiguiente, lo que hay que comentar es lo siguiente. Acá inicialmente está ubicado un tocho, y generalmente un tocho cilíndrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese tocho si la máquina forjadora empieza a dar golpes por la parte superior? Evidentemente de que la pieza se va a ir deformando. Pero al momento de su deformación va a encontrar que la parte interna de la matriz no es plana, sino al contrario. Puede ser de diferente forma, pero no es plana. Y como en este caso que es bastante simple, ya se pueden imaginar ustedes de que cuando se encuentra el tocho en la parte central de la matriz inferior,
los golpes que vienen por arriba empiezan a deformar. En una matriz plana, el material, al momento de la deformación, se desplaza lateralmente hacia los costados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y se desplazan normalmente bien. Porque aún así haya cierta fricción, pero no lo es tanto como acá se incrementa esa fricción. ¿Y por qué? Porque obviamente la pieza al deformarse, al momento de desplazarse va a tener dificultades por la forma interna que tiene la matriz. ¿Y la idea cuál es? La idea es pues de que teniendo las matrices con una forma definida, lo que se quiere es deformar al material internamente con estas dos matrices de tal forma de que la pieza que está dentro, entre las dos matrices, pueda alcanzar la forma interna que tienen las matrices. Es decir, la forma en este caso de 8, ¿no? Y eso hace pues que el flujo de material lateralmente sea con bastante dificultad. Y cuando ya se ha deformado bastante el material, ya que con esas fuerzas deformadoras se ha podido conseguir de que el material inicial se distribuya adecuadamente y pueda cubrir la cavidad interna de la matriz, entonces ya el metal ha fluido muy bien lateralmente y ha cubierto todas, digamos, las cavidades de la matriz superior con la matriz inferior. Pero a decir verdad, en el proceso de deformación, como las fuerzas de fricción, o sea, hay más dificultades para que el material se desplace lateralmente, entonces una parte interna de esa matriz no alcanza a llenarse completamente con el material. Y exteriormente da la apariencia de que el material, por otro lado, ya está bastante deformado y ya se tiene la forma que se ha previsto. ¿Ya? ¿Le Ahora, puede repetir lo que acaba de comentar? vuelvo a reiterar. Vamos a ponernos como ejemplo, a ver, espérate, este ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos un tocho, que este tocho es cilíndrico. ¿Y cuál es la idea? La idea de un forjado con matriz impresora es de que precisamente la pieza que está internamente entre las dos matrices pueda tener la forma que tiene la forma interna en las dos matrices. Como puedes ver, la forma de esta matriz es de esta forma. Y la forma que tiene la matriz superior, de igual manera, simétricamente, es de la misma forma. Y entonces, con golpes continuos de la matriz superior, este material tiene que fluir lateralmente para cubrir la parte interior de las matrices. Pero como tú ves acá, al momento de desplazarse, tiene dificultades por la forma interna que tiene la matriz. Y eso hace esa dificultad de que la matriz el material pueda distribuirse dentro de la cavidad de la matriz. ¿Ya? Inicialmente se deforma casi irregularmente y con los golpes continuos ya empieza a acomodarse el material dentro de la cavidad de cada una de las matrices. Casi al momento de terminar ese proceso, entre las dos matrices aparece un material, ¿sí? Mejor dicho, producto de la deformación, se genera un material
delgado entre las dos matrices, entre la matriz superior y la inferior. ¿Ve? Acá se nota mejor. Acá al momento de desplazar se generan estas materiales que obviamente, supuestamente, no pertenecen, o mejor dicho, ya no se ha llenado, mejor dicho, ya no es parte de la pieza que se está elaborando. ¿Ah? Estos, digamos, estos materiales que al momento de la deformación con matrices impresoras se generan, se llaman rebaba. Rebaba. ¿Ya? Como se puede ver, quiere decir que este material de rebaba, como ya se ha llenado toda la cavidad de la matriz, es un material inservible. Claro que sí. ¿Ya? Al momento de tener esto, genera esta rebaba y obviamente cuando ya se va a tener la pieza lista, es necesario eliminar esta rebaba. Es necesario eliminar, o sea, es un material sobrante que no sirve. ¿Ya? Y para eliminar la rebaba, se tiene esta matriz. ¿Eh? Acá hay una matriz con una mesa agujereada a donde se coloca la pieza que se ha deformado por forjado en matriz impresora y ha quedado esta rebaba. Ha quedado esto. Y eso obviamente no es parte de la pieza, porque la pieza es así como lo estoy señalando con el cursor. Y por consiguiente, en esta matriz que tiene una mesa agujereada, y con él la otra matriz que vendría a ser el punzón, hace un corte por acá, otro corte por acá, y elimina la rebaba, que es el material sobrante y inservible durante el forjado con matrices impresoras. Como es una deformación interna del material, también este tipo de forjado se llama, además de tener el nombre de forjado con matriz impresora, también es llamado forjado con matriz cerrada, porque de una u otra manera, al momento de deformar, la matriz superior con la inferior tienden a unirse dependiendo del grosor que tiene la rebaba. Entonces, comentando de esa manera, en el sentido de que la rebaba no es parte de la pieza, podríamos decir que es un sobrante, y ese sobrante muy fácilmente podemos eliminarlo de esta manera. ¿No? Pero comentando un poco más y viendo el proceso de forjado con matrices impresoras, se llega a la conclusión de que si bien es cierto, estas rebabas son materiales inservibles que hay que eliminarlas, durante el forjado desempeñan un papel positivo. ¿Eh? Porque se podría creer, pucha, estoy deformando y se genera la rebaba maldita y por consiguiente esa rebaba es indeseable. ¿Sí? Porque tengo que eliminarlo. Pero, a decir verdad, esa rebaba no es un material indeseable. Más bien es un material deseable, a pesar de que se va a eliminar. ¿Por qué? Porque una vez de que se está deformando el material y en un momento determinado se genera la rebaba, quiere decir pues de que esta rebaba es un material que como se ha generado tiene contacto con las matrices. Y al momento de generar ese contacto, se origina en las rebabas fuerzas de fricción. Y esas fuerzas de fricción impiden a la rebaba que pueda desplazarse lateralmente. ¿Ya? Este material de rebaba, las fuerzas de fricción impiden que pueda desplazarse lateralmente. Precisamente eso hace de que, como no puede desplazarse fácilmente, sino con dificultad, hace de que mientras se dé golpes de deformación, entonces al momento de trabar, digamos, el desplazamiento del material,
va a garantizar de que el material interno que hay acá pueda realmente llenar completamente la matriz. ¿Ya? Llenar completamente la matriz. Y de esa manera tener piezas de calidad. ¿Ya? Porque también idealmente podría suceder lo contrario. ¿Ya? Estamos con el tocho de esta manera, con golpes, ¿ya? Y el material empieza a producirse la rebaba, ¿ya? Pero con estos golpes el material no se ha distribuido homogéneamente dentro de la cavidad de la matriz. Y para algún lugar falta que se llene. En algún lugar hay una cavidad interna que se ha generado. ¿Y cómo seguimos dándole golpes? Y aparece la rebaba. Y la rebaba se desplaza fácilmente lateralmente. Entonces no va a pasar nada. Como el material ya sale y se termina de forjar. Pero el material no ha llenado completamente toda la cavidad. Necesitamos un freno lateral de la rebaba para que al tener ese freno el material pueda cubrir toda la cavidad interna de la matriz. Por eso es que se dice de que la rebaba juega un papel positivo, porque obliga al material interno que se encuentra entre las matrices a cubrir toda la cavidad interna y de esa manera generar piezas de buena calidad. Por eso Gruber también lo comenta de esta manera. Dice, aunque la rebaba se recorta después, tiene realmente una función importante en el forjado por matrices impresoras, ya que cuando ésta empieza a formarse, es decir, ya que cuando la rebaba empieza a formarse, la fricción se opone a que el metal siga fluyendo hacia exteriormente, hacia la abertura, y así obliga fuerza al material de trabajo a cubrir la cavidad interna de la matriz. ¿Ah? Él pone a permanecer en la cavidad, pero no es solamente que garantice de que el material permanezca ahí, sino de que garantiza que la matriz va a ser llenada completamente por el material deformado por las fuerzas de forjado en esta matriz impresora. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es de que, como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Las fuerzas de fricción, cuando tú haces en frío, no es muy elevada. Pero las fuerzas de fricción, cuando se hacen caliente, entonces la fuerza de fricción se incrementa. ¿Se incrementa por qué, profesor? Porque ya lo habíamos comentado anteriormente en todo proceso de deformación. Porque se incrementa precisamente por la aparición de fuerzas de fricción. Y esas fuerzas de fricción se hacen mucho más elevadas en vista de que la superficie de las piezas que estás deformando no es lisa. Es decir, no es adecuada para que fluya, sino de que además en esa superficie de este material caliente se generan capas de carbono. Y esas capas de carbono dificultan precisamente a que el material pueda deslizarse libremente. Al contrario, una deformación en caliente, las fuerzas de fricción se incrementan y por consiguiente va a ser más difícil que el material fluya. ¿Y eso qué genera? Ya que no puede fluir, también genera un incremento de las fuerzas de forjado. Además de que es una alta temperatura con la cual se está trabajando. Por eso es muy importante tener en cuenta eso
para tomar las previsiones correspondientes y hacer de que aún así sea un forjado en caliente, eliminar pues estas capas que se generan de carbono, de tal manera que pueda tenerse una fluencia del material moderada, de tal manera de que pueda cubrir el material que está dentro, toda la cavidad de las matrices, y así obtener un producto de bastante calidad. Generalmente cuando se hace este proceso se hace con bastantes golpes de deformación. Muchas veces, como ya les he comentado, cuando el material no se ha deformado en un solo calentamiento, entonces hay que de nuevo calentarlo para que en el segundo calentamiento pueda concluirse con las operaciones de secado. Porque ya hemos dicho, la estructura austenítica que tiene la pieza que ayuda a que el material sea flexible no es permanente, sino depende de la temperatura. Y la temperatura mínima a la cual se debe de deformar es una temperatura, digamos, un poquito mayor que la 720, que es el límite a la cual ya no se puede deformar el material. 720 grados centígrados. Por eso, el forjado, como ya te comenté anteriormente también en las explicaciones que te he dado, se hace en un intervalo de temperatura. Es decir, cuando el material tiene una alta temperatura, pongamos unos 1500 grados centígrados, y pueda tener una temperatura mínima de 720 grados centígrados. En ese lapso de temperatura es la que se puede deformar cualquier material metálico de una manera adecuada y de una manera muy racional. Por eso es de que el material, cuando se hace en un forjado en caliente, se realiza no solamente con golpes continuos sobre el material, sino se puede realizar con golpes continuos en un par de matrices impresoras y después pasarse a otro par de matrices impresoras para que continúen dándole la deformación correspondiente. Y estos golpes, como ya hemos dicho, se hacen a través de las máquinas de martillo. Máquinas, o si no, también se le llama máquinas tipo martinete. Martinete. Y también teniendo en cuenta de que el forjado con piezas pequeñas y algunas medianas también se puede hacer con un forjado a mano, ¿no? Con un forjado a mano. El forjado a mano se llama así porque precisamente utiliza la destreza del operario para poder hacer el forjado de un determinado material. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con un equipo, con una base a donde le da el golpe, y esta base a donde le da el golpe se llama un yunque, que es un material metálico que tiene generalmente una forma prismática, que en los extremos tiene como especie de forma cónica, es decir, forma cónica que da la impresión que tuviese por un lado un cuerno, ¿no? Y en ese yunque es donde se coloca la pieza y con un martillo el operario le va dando golpes continuos para deformar este material. En algunas, digamos, talleres de Lima se puede ver este proceso. Y hay algunos talleres que hay por la Óvalo de Santa Anita, como dirigiéndose al mall que hay por ahí. En esa calle precisamente hay varios puestos de talleres a donde ellos utilizan el forjado a mano para tener diferentes piezas que los venden ahí nomás a los usuarios que necesitan, ¿no? Ahí hacen por este tipo de deformación carretillas, rueda para las carretillas, hacen barrenos, hacen picos, hacen lampas, etc.
¿Ya? Si tienes la oportunidad de pasar por ahí, fíjate cómo hacen ese proceso de forjado a mano, a donde todo este forjado, la calidad de los productos depende de la habilidad del operario. ¿No? En cambio, cuando lo haces a máquina, ya es una cosa distinta, ¿no? En el martinete ya depende cómo utilizas adecuadamente el martinete para tener las piezas forjadas y que tengas piezas de buena calidad. Muy bien. La pregunta en este caso sería, ¿qué fórmula voy a utilizar para poder calcular el forjado con matrices impresoras? Porque ya hemos visto, ¿no? El forjado con matrices planas. Esta es la fórmula que se utiliza. A donde Y sub F es el esfuerzo de fluencia del material. A es el área de la sección transversal. Y K es el coeficiente de forma, ¿no? A donde está incluido las fuerzas de fricción y además la relación de diámetro-altura. Esta fórmula se utilizará también para el forjado con matriz impresora. Sí, lo vas a utilizar la misma forma. A donde tienes F, que es la fuerza de forjado en Newton. A es el área proyectada de la pieza. En este caso, es el área proyectada de la pieza, incluyendo la rebaba en milímetros cuadrados. Y sub F es el esfuerzo de fluencia del material en megapascales. Y K sub F, ya te hemos dicho, es el factor de forma durante el forjado. Factor de forma, a donde se incluye el factor de las fuerzas de fricción, o sea, el coeficiente de fricción y además la relación diámetro-altura. Pero cuando tú vas a utilizar esta fórmula para el forjado con matriz impresora, tienes que tener en cuenta de que te van a dar información, ya no vas a calcular, digamos, la información que se te va a dar por tablas, ¿ya? Por tablas. Y precisamente lo que se te va a dar, la información por tablas, es el K sub F, o sea, el factor de forma. ¿Ah? Y acá te voy a mostrar esa tabla o algo parecido, de dónde vas a sacar tu coeficiente de forma. ¿Ah? Y acá está, ¿ves? La tabla te va a mostrar la escala de valores para K sub F, es decir, el factor de forma durante el forjado. Y no lo vas a calcular por la fórmula que te mostramos anteriormente, K sub F, sino que te van a dar o te van a decir, de esa tabla saca los valores para K sub F, o sea, para el factor de forma. Y tú tienes que utilizar obviamente esta tabla, ¿eh? Y te dice, el K sub F, el factor de forma, va a ser igual a 6 unidades. Y estás forjando piezas simples con rebaba. Tu factor de forma va a tener un valor de 6 unidades. Si estás forjando piezas un poco complejas con rebaba, tu factor de forma va a ser igual a 8 unidades. Cuando tienes un forjado de piezas intermedias, que si no son simples, ni tampoco son difíciles, intermedios. Y vas a tener un factor K sub F igual a 10 cuando la pieza es muy compleja y con rebaba. ¿Ah? Esos son los valores que vas a tener en consideración de acuerdo
a la forma de la pieza que vas a fabricar. Para que apliques la fórmula que anteriormente hemos visto, ¿no? F es igual a K sub F por Y sub F por A. De ahí vas a sacar ese valor. O te lo van a dar. Y esta fuerza, cuando lo calculas, evidentemente va a ser la fuerza máxima que va a alcanzar cuando se termine de hacer el forjado con matriz impresora. Porque obviamente ya al final vas a obtener la mayor fuerza. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el área de la pieza que se está deformando. Y eso hace que precisamente la fuerza se incremente hasta obtener una fuerza máxima cuando se termina de deformar el material. Y obviamente también la fricción se aumenta, se incrementa. Por eso es de que generalmente cuando tú haces un forjado con matriz impresora, generalmente las dimensiones, ¿ya? Y la rugosidad superficial no sale de acuerdo como uno desea. Por eso se dice de que tiene tolerancias estrechas de trabajo. Por consiguiente, te sugieren de que una vez que hayas terminado el forjado con matriz impresora, inmediatamente se pasa ese material a un maquinado, con la finalidad de que con este maquinado puedas tener unas mejores dimensiones y mejor rugosidad superficial. Ahora, durante el forjado, también podrías tener cierta calidad de piezas forjadas. ¿Por qué? Porque tendrías que utilizar un martinete con posiciones diferentes. ¿Cómo entender posiciones diferentes? Es decir, una matriz que tenga pares de matrices con trabajos, mejor dicho, con accionamientos que, por ejemplo, va a tener este martinete unas 4 pares de matrices, los cuales van a trabajar simultáneamente. En un extremo vas a tener un par de matrices, entonces ahí empieza la deformación. Si son 4, en las 3 primeras contadas desde la izquierda, donde va a entrar la pieza que vas a deformar, las 3 primeras realizan todas las deformaciones posibles, todas las deformaciones. Que también hemos comentado anteriormente en el proceso de laminado. ¿Ya? Claro que se trata es que si se tiene en el maquinete 4 matrices consecutivas, en 3 lo deformes totalmente el material. Primero lo deformará considerablemente, el segundo también una fuerte deformación y la tercera ya una deformación menor que las anteriores, pero también significativamente. De tal manera que después pasan a la cuarta matriz, a donde la deformación es mínima. Casi no se deforma. ¿Por qué? Porque con las fuerzas que estás utilizando de el forjado, ya obtienes en esa matriz la calidad y las dimensiones relativamente precisas. Porque esa matriz está hecha de mejor calidad, con mejores materiales, y esa matriz es para darle el acabado a las piezas. Ya que en las 3 anteriores se ha producido la mayor deformación posible. En esta cuarta, la deformación es pequeña, pero alcanzan mejores dimensiones y mejores rugosidades superficiales, ¿no? Eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del forjado con el maquinado?
También me parece que anteriormente lo hemos comentado en el laminado. En el forjado, evidentemente, vas a tener un índice de producción mucho mayor que en el maquinado. Si maquinas algunas piezas, de repente en ese día de maquinado, si la pieza es mediana, puedes producir, por decir, 10 piezas. Si esas mismas piezas lo haces por forjado, en un día puedes tener 10 veces más las que has obtenido por máquina, porque el proceso de forjado incrementa la productividad. Y al incrementar la productividad, la velocidad de producción también es bastante elevada. Otra de las ventajas que tienes con el forjado respecto al maquinado es de que durante el forjado hay una gran conservación del material. En muchas oportunidades, material que entra, el mismo material que sale. No hay desperdicio. Y además, durante la deformación por forjado, es mucho mejor para obtener respecto al maquinado de piezas resistentes a la rotura y también resistentes a la dureza. ¿Ya? El material se vuelve más resistente y más duro durante la deformación que se hace por forjado respecto al maquinado que se hace en una máquina herramienta. Y esas características, ¿por qué esa? Precisamente porque durante el maquinado tú cortas los granos interiores que tiene la pieza. Se ve en la parte, estoy señalando B, el cursor. Y en el proceso de deformado, la estructura interna que tiene la pieza, la estructura granular que tiene la pieza, no se corta, sino se deforma. ¿Sí? Y al deformarse, internamente origina que ese material es más resistente y más duro de, de desgastar. Ahora, este proceso de forjado con matriz impresora se ha, digamos, mejorado en el tiempo, porque obviamente se generan mejores máquinas y eso trae un mejor desarrollo del material que se utiliza y eso conduce a velocidades de producción mucho más altas. Y además conduce pues a la utilización de materiales nuevos que se ha investigado. Y la ciencia, y producto de eso es precisamente por el avance del desarrollo de la ciencia, ¿no? Mejores procedimientos, mejores operaciones, operaciones más cortas, operaciones más minuciosamente calculadas, etc. ¿Y eso a qué conduce? Precisamente a qué conduce a que durante el forjado el material pueda tener muy pequeño desperdicio, muy pequeño desperdicio. A tal extremo que muchas veces el forjado se hace con un forjado de muy buena calidad. Y los materiales que conducen precisamente al forjado de muy alta calidad no son cualquier materiales, sino obviamente que son materiales más flexibles que otros. En este caso pongamos las aleaciones de aluminio y las de titanio, que son las más indicadas para poder forjar
esos materiales. Son los más usados en la industria. Y por consiguiente con ellos se puede obtener un forjado de bastante calidad. Hay forjados que incluso se clasifican como proceso de forjado de forma neta. Profesor, disculpe, antes de continuar, en el caso anterior puso una biela y mi pregunta es si en el proceso de forjado, ¿Sí? esos huecos que tiene la biela, ¿lo hacen como una especie de macho o es después? No, los agujeros que tiene la biela se hacen por, mejor dicho, se originan por la forma que tiene internamente la matriz. ¿Ya? Al momento de deformarlo, la matriz ya lo deforma de tal manera de que cuando ya se termina el proceso de forjado, ya salen con los agujeros previamente preparados. Indudablemente de que si no utilizas un forjado de alta calidad, estos agujeros te van a salir un poco toscos. No van a tener las medidas requeridas. Porque obviamente si estamos trabajando con una biela, estos agujeros juegan un papel muy, muy importante. Y por consiguiente, no solamente deben de tener medidas precisas, sino que sus medidas tienen que venir con tolerancia. Décimas o centésimas de tolerancia. Y por consiguiente, además de tener esas tolerancias, tienen que también ver las tolerancias geométricas de la pieza. ¿Ah? Y para conseguir eso, previamente se deforman esto, y para conseguir ya todo lo que te digo, la velocidad superficial, para conseguir las medidas, las dimensiones altas, con bastante precisión de los agujeros, ¿ya? Se utiliza el maquinado. Con el maquinado vas a obtener esas características de la biela. En cambio, acá no, acá en el maquinado, tú vas a obtener toda la biela por maquinado. Tienes que colocarla en una fresa, así como está, y verticalmente la fresa, de tal manera que te corte todo esto. O sea, la superficie va a ser cortada acá. En cambio, acá no. Toda esta superficie es deformada, gracias al forjado de materiales metálicos. Y es por eso de que esto, para ciertas condiciones, es mucho más ventajoso realizarlo así que por maquinado, ¿no? Es decir, cuando las exigencias técnicas que tiene la pieza son muy rigurosas, de formación. Y cuando la pieza tenga exigencias técnicas no muy, digamos, elevadas, entonces muy bien se puede utilizar el maquinado. ¿Ah? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profesor, para terminar, entonces, estas piezas entran ya a forjarse con el agujero ya hecho. Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Ah, listo. Muchas gracias. Ujú. Ahora, como te comentaba, el forjado se ha ido mejorando el tiempo. Las empresas han ido haciendo por el desarrollo también de la ciencia, con nuevos procedimientos, nuevos materiales, ¿sí? Tanto materiales que se utilizan como también los materiales para las máquinas, ¿sí? Eso hace que se ha incrementado pues la velocidad de producción y eso va a conducir a la obtención de piezas mucho más exactas. Precisamente ese forjado para obtener piezas de alta calidad se llama forjado de precisión. Y para obtener este forjado de precisión, los materiales más indicados son aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio, que son los que más se utilizan para obtener este forjado de precisión. Y acá tenemos el ejemplo, ¿ve? Acá está el forjado de precisión y acá está el forjado clásico.
El forjado clásico, además de tener estas rebabas laterales, también en las paredes de la pieza hay cierto material que hay que eliminar para obtener las dimensiones requeridas. Cuando el proceso de forjado es común y corriente, pero cuando utilizas un forjado de precisión, vas a utilizar mejores matrices, mejores dimensiones, mejores rugosidades superficiales, y por consiguiente la pieza te va a salir casi sin rebaba. En este caso, la pieza ya tiene la forma en la cual tú vas a utilizar. Y pequeñitos rebabas que tienes, que después lo vas a fácilmente eliminar. Y se puede decir que con este tipo de forjado de precisión, el material prácticamente es casi neto. Lo que entra es el que sale, como en el proceso de laminado. Acá es un poco más difícil hacer eso, porque de todas maneras vamos a tener la rebaba que hay que eliminar. Muy bien. Eso sería todo con el forjado con matriz impresora. ¿Ya? Forjado con matriz impresora. Ahora veamos el forjado sin rebaba. El forjado sin rebaba. En este forjado completamente vamos a evitar que el material se desplace lateralmente. En este tipo de forjado no se produce ninguna rebaba excedente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir pues de que todo lo que vas a poner dentro de esta matriz tiene que deformarse, pero sin desplazarse lateralmente. ¿Y eso qué implica? Eso implica de que este tipo de forjado, es decir, forjado sin rebaba, es un forjado que tienes que tener mucho cuidado cuando lo aplicas. ¿Por qué? Porque ya que el material no tiene rebaba y no hay salida, entonces todo el material tiene que deformarse de acuerdo a la matriz que la está deformando interiormente. Es decir, en la matriz hay una cavidad que tú tienes que cubrirla de tal manera de que este material se distribuya totalmente dentro de la matriz y obtener las piezas que requieres. Es decir, tienes que calcular qué cantidad de material en volumen necesitas ponerle a esa matriz. Si la cantidad de material tú le colocas dentro de la matriz y corresponde a ese volumen de material, entonces la pieza que estás deformando va a salir de una buena calidad. Porque obviamente has cubierto toda la cavidad de la matriz internamente, pero lo has hecho previo cálculo. Pero si durante el cálculo tú calculas de que el material que vas a deformar y lo calculas de tal manera que no cubre las expectativas internas de la matriz, entonces al momento de deformarlo, tu pieza te va a salir con agujero o con agujeros. Depende cómo sea la deformación. Claro, porque tú, por ejemplo, la cavidad interna de la matriz es de 50 centímetros, digamos, cuadrados. De 50 centímetros cuadrados. Y tú has calculado de 48. Eso quiere decir que hay una diferencia de 2 centímetros cúbicos, perdón, no cuadrados, porque el volumen
Y obviamente que al no tener ese material, la pieza que estás forjándola, te va a salir incompleta. No hay. Y entonces la pieza, pues, tienes que descartarla y volverla a hundir, a trabajar. Ahora, en sentido contrario, ¿qué pasa si tú calculas un material mayor del volumen de la matriz con el cual estás trabajando? Si el volumen es mayor, lo mínimo que puede pasar es de que la pieza, al tener un volumen mayor, depende también cuánto sea la diferencia. Si la diferencia entre lo que tú has calculado y lo que necesitas no es muy grande, o sea, es una diferencia relativamente pequeña, entonces la pieza te va a salir con tensiones interiores. Que tú debes de conocer ese término cuando has llevado en materiales tratamientos térmicos. ¿No es cierto? Tensiones interiores tiene el material. Y cualquier material deformado que tiene tensiones interiores no es recomendable que trabaje, porque ese material, como tiene tensiones interiores, se vuelve inestable. Y al trabajar con un material inestable, pueden suceder incluso accidentes mortales. ¿Ah? Por eso tienes que someterlo a tratamiento térmico para bajar esas tensiones interiores. Y con esto ya se está encareciendo la pieza que estás fabricando. Pero ¿qué pasa si la diferencia que tú has calculado es mucho mayor? Bueno, entonces en ese caso hay más material que se necesita y por consiguiente puede haber la aparición interna de cavidades. ¿Ah? Internamente puede incrementarse ciertas, a ver, ¿cómo lo llamamos? Ciertas grietas internas que muchas veces es difícil de determinar. Solo lo vas a determinar cuando terminas de forjar esa pieza y lo pasas por procedimientos de control industrial. Un procedimiento de control industrial es rayos X. Le sacas rayos X y vas a ver de que internamente tiene grietas. Pero ¿qué pasa si tú calculas mucho más de la cavidad en centímetros cúbicos que necesita esta matriz? Es mucho material. Entonces, puedes tener accidente tu matriz. Es decir, tu matriz se puede incluso romper. ¿Eh? O tanta la irresponsabilidad que muchas veces no solamente a tu matriz, sino también a la parte de la máquina que estás trabajando. Entonces, ahí se vuelve esto mucho más alarmante lo que se está haciendo. Por eso, la cantidad volumétrica que tiene la matriz tiene que ser cubierta por un cálculo correcto que tú estás haciendo del material que va a ingresar dentro de esa matriz. Ahí está la parte, digamos, crítica de este tipo de forjado sin rebado. ¿Eh? Por eso acá dice, ¿ve? Es necesario controlar estrechamente el volumen de la pieza inicial para que iguale al volumen de la cavidad de la matriz. Si el volumen del material de la pieza es demasiado pequeña, no llenará la cavidad del molde. Claro que sí. No llenará la cavidad interna de la matriz. Y si es más grande, puede dañar la matriz o la prensa. Este forjado se considera como un proceso de forjado de precisión. O también se le conoce con el forjado con matriz cerrada. Y acá Gruber de nuevo dice, este forjado sin rebaba requiere de procesos muy importantes de control, más exigentes que en el forjado con matriz impresora. Y acá hace el mismo comentario de que si es mayor puede
destrozar la matriz, incluso la prensa. Por consiguiente, Gruber dice, este proceso es más adecuado cuando la manufactura se realiza en piezas simples y para trabajar también con el material de aleaciones de aluminio o aleaciones de magnesio, porque son materiales mucho más flexibles que no tienen una alta resistencia ni tampoco dureza. Su resistencia y su dureza son 10 de ciertos niveles que obviamente es o son niveles considerados para el buen desempeño de estos materiales. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza en el forjado sin rebaba? Se calcula también utilizando la misma fórmula. ¿Ya? La misma fórmula que obviamente con otro enfoque, ¿no? Porque ahí para la matriz impresora no hemos calculado K sub F. Acá tampoco vamos a calcular K sub F. ¿Por qué? Porque vamos a sacarlo de la tabla. ¿Y cómo lo sacamos de la tabla? Acá está, ¿eh? Entonces, referimos a la tabla que también debes, al momento que te diga, acá está, ¿eh? Este es el forjado con matriz impresora. Y este es el forjado con matriz o forjado sin rebaba. El que estamos viendo. ¿No? El que estamos viendo. Y de acá vas a sacar los valores de K sub F, tanto para el acuñado como para piezas complejas. Entonces, la pregunta, profesor, ¿y qué cosa es el acuñado? Ah, el acuñado es una operación de forjado. ¿Ya? Es una operación de forjado. Podría decirse que el acuñado es una operación de precisión. De precisión. En el acuñado prácticamente con las fuerzas de forjado no vas a deformar mucho el material. Prácticamente la deformación es muy pequeña en el acuñado. Sino, ¿qué vas a hacer con el proceso de forja y sobre todo con las matrices que vas a aplicar el acuñado? Ah, entonces acá vas a ver de que para hacer el acuñado necesitas matrices de muy alta calidad. Muy alta calidad. Es decir, matrices que te van a costar bastante dinero. Porque precisamente están hechas con alta calidad, no solamente en las dimensiones, las formas que tienen, porque tienen formas muy complejas, sino también una excelente rugosidad superficial. Y eso lo vamos a comentar en la próxima clase que tenemos el día miércoles, ¿no? El día miércoles vamos a ver en qué consiste el bendito acuñado. Porque también hay otras operaciones más adelante que también lo vamos a ver el día miércoles. ¿Hasta allí alguna pregunta, señores? Profesor, No hay... Sí, dígame. ¿problemas de forjado tendrá? ¿Cómo? ¿Problemas de forjado para ir practicando? Como dice, no lo entiendo. ¿Qué cosa quiere practicar? Problemas de forjado. Ah, está colgado también en el virtual. Eh, Ahí hay problemas tanto de laminado como de forjado. Si necesitan más, voy a colgar más si desean, ¿no? sí, profesor, por favor. Ya, muy bien. Yo voy a colgar más adelante para que ustedes tengan las referencias de esos procesos, ¿ya? Pero esos procesos ustedes lo van a poder resolver a través de los problemas, siempre y cuando dominen también la parte teórica. Y para dominar la parte teórica, simplemente tienen que leer las separatas que les proponemos a través del virtual, ¿ya? Si están entendiendo acá en esta clase, refuercen con él
la lectura que van a tener, porque a decir verdad, como ustedes se han dado cuenta, yo lo estoy explicando con mis propias palabras, para que ustedes lo entiendan mejor, porque cuando van a leer, van a tener el mismo también, la misma información, pero expresada de otra manera, la cual va a reforzar sus conocimientos, ¿ya? Muy bien, si no hay mayores preguntas, entonces eso sería todo por hoy, ¿ya? Nos encontramos el día miércoles, ya que hay disposiciones de que hay que seguir trabajando de una manera virtual. Ya la próxima semana seguro se normaliza la situación y ya podemos trabajar normalmente. Muy bien, señores, cuídense, sigan trabajando, sigan estudiando, porque esa es la vida de los que nos hemos metido en la universidad, ¿no? Hasta luego, Muy bien, profesor. que les vaya bien, muchachos. Gracias, Cuídense. profesor. Buenas noches. Hasta luego, muchachos. Cuídense. A ver,